Un saludo a todos, bienvenidos a Generando Conversaciones, un espacio de diálogos intergeneracionales donde una persona con un alto nivel de trayectoria periodística o académica tiene discusiones y deliberaciones y diálogos con personas de menor edad, pero que también tienen criterio para opinar sobre lo público. Hoy nos acompañan dos personas con trayectorias importantes, cada una en distintos ámbitos. Está con nosotros María Camila Díaz, que es periodista de la W, conoce mucho el tema político, gran reportera. Y nos acompaña también José Miguel Santamaría, quien tiene 20 años, es estudiante de gobierno en la Universidad de los Andes, fue o es recién electo edil de Chapinero y fundador de la Frontera Colombia y Mochileros por Colombia. Está con nosotros pues Juan Camilo Gómez, líder también de este podcast. Un saludo a todos. Hola a todos, yo soy Juan Camilo Gómez, soy estudiante de Ciencia Política y Comunicación Social de la Universidad Javeriana, hago parte del medio de comunicación estudiantil de Pasillo y para mí es un gusto estar con ustedes en este nuevo proyecto que encabezamos con Larisa y que hoy nos acompañan en este episodio estreno dos grandes invitados como son José Miguel Santamaría Barbo y María Camila Díaz. Así que bueno, hoy vamos a hablar de los 2 años de gobierno del presidente Iván Duque. Ya va por mitad de camino. El próximo viernes cumple entonces 2 años como inquilino de la Casa de Nariño. Y pues tenemos diversas opiniones frente a lo que han sido estos 2 años. Ha afrontado diferentes situaciones, un paro nacional, una pandemia, también ciertos proyectos que han pasado a feliz término en el Congreso, otros no, y pues también queremos basarnos mucho en su narrativa frente a diferentes aspectos y en general la narrativa que tiene su gobierno frente a diferentes sucesos. Entonces, no sé, Larisa, si tú quieras comenzar dando tu opinión. Simplemente quisiera hacer una anotación y es que nos interesa profundizar en el diálogo que tiene que ver o en el tema que tiene que ver con la narrativa de la gestión de Iván Duque, más que evaluar su desempeño económico, su desempeño en materia social, su desempeño político frente a la pandemia. Es cómo ven ustedes el tema de la narrativa. Todos los presidentes son recordados por algo. Santos por la paz, Gaviria por la apertura y por la constituyente, Samper por su política social y por supuesto pues por el 8000. Pero ¿cuál va a ser el sello de gobierno de Iván Duque? Y quisiera que empezáramos con esto también considerando pues el hecho de coyuntura de la decisión de la Corte Suprema frente a Álvaro Uribe en la medida en que Uribe es parte de la narrativa de Iván Duque. Entonces quisiera darles paso como con esa pregunta inicial, María Camila, ¿cómo ves ese tema de la narrativa presidencial? Bueno, pues a ver, eh, si lo vemos a partir de los hechos coyunturales que se han generado en las últimas horas con esta decisión de la Corte Suprema en contra del senador Álvaro Uribe, con lo que representa para el gobierno, para el Centro Democrático, etcétera, pues yo creo que incluso a partir de este momento puede el presidente mmm, desmarcarse no completamente del centro democrático de su partido, por supuesto que no, a menos de que llegue a un ultimátum, como lo vimos hoy, por ejemplo, con la senadora Paloma Valencia, que casi le dio de verdad un ultimátum al presidente y le dijo que si no apoyaba la constituyente, la asamblea constituyente, que era cambiar absolutamente la constitución, alterar las cortes, dejar una sola, etcétera, pues básicamente le quitan el apoyo de su partido al presidente. Entonces lo tienen como contra la pared. Siento que no ha tenido una narrativa realmente clara, precisamente por eso, porque no siento que no se ha acomodado bien a la bandera de la extrema derecha, porque no le ha funcionado tampoco bien en el Congreso a nivel político con el tema de de la, de la Justicia Especial para la Paz, ha fracasado en el tema de la ley tributaria, ha tenido, digamos, varios fracasos el gobierno en el tema legislativo. Entonces, siento que
todavía el presidente Duque no es recordado por algo que haya hecho como eh, un, un gran logro, ¿no? Por el momento lo que pasa es que también le ha tocado muy difícil. Entonces, claro, al principio, pues desde el principio el camino fue muy tortuoso, la oposición del Centro Democrático al proceso de paz, a la Justicia Especial para la Paz. Eh, Él, digamos, durante sus discursos tratando de dar un discurso de unión, pero al final, digamos, eso queda en discurso y realmente lo que pasa en su partido es otra cosa absolutamente contraria a lo que ya ha dicho el presidente. Entonces creo que su línea narrativa yo no la he visto, no la he visto clara, ni a nivel político ni a nivel económico, no, pero siento que no ha podido dejar esa huella precisamente por lo que ha pasado. Al principio por todo esto que les estoy contando y después, pues, bueno, pues la pandemia, eh, en fin, igual yo creo que la pandemia lo ha sacado un poco también o lo sacó de ese inconformismo social, porque a finales de año, como bien recordamos todos, hubo el paro nacional, etcétera, había un inconformismo importantísimo de una profunda insatisfacción en la ciudadanía por causas que iban desde el asesinato de líderes sociales hasta la protección del medio ambiente. Entonces, lo salvó un poco también la pandemia. Entonces, en este momento yo creo que es un momento crucial en donde él, si bien se puede desmarcar un poco del Centro Democrático, si es que le quitan el apoyo, o pues dependiendo también de cómo se vaya a comportar con el tema de la pandemia, de todo lo que vaya a pasar en estos próximos meses. No creo que en este momento haya una narrativa clara del presidente Duque, para ser honesta. José Miguel. Bueno, yo empiezo diciendo que yo creo que el gobierno Duque sí ha tenido varios logros y varios logros grandes que se podrían convertir a futuro en narrativas importantes, pero sí creo que no solo en Colombia, sino a nivel Latinoamérica, a nivel mundo, lo que va a marcar hasta a nivel local, con alcaldes, gobernadores, lo que va a hacer la narrativa de este gobierno, pues claramente va a ser la atención al COVID. Es como hablar, digamos, de Donald Trump. Claro, hay una narrativa, pero este momento es el que está cambiando el rumbo de su gobierno. Es el momento en el que están cambiando también los apoyos que tiene, la imagen que tiene. Entonces yo sí creo que haya o no, digamos, para algunas personas una narrativa pasada. En este momento sí una narrativa, y esto, 2020, es un año pues que va a quedar en la historia, como 1999, cuando también tuvimos un decrecimiento del PIB, que son momentos históricos porque Colombia siempre ha tenido, por decirlo así, un buen desarrollo económico. Entonces yo si hablo de narrativa hablaría de este punto, pero hay otros puntos, digamos, del gobierno que a mí me encantan. Siento que, digamos, no han tenido la visibilidad que corresponde. Siento que el gobierno ha tenido unos buenos ministros con grandes logros, digamos, con Juan Pablo Uribe se dieron logros en materia de salud importantísimos, como lo fue el acuerdo punto final, que ahorita también está ayudando un montón al tema del COVID. Y un tema que es principalmente mi favorito es todo el tema de energías renovables. Y cuando hablo de energías renovables, pues me refiero tanto a sector movilidad como a sector minas y energías, en el que pues se dio la subasta, en el que vamos a aumentar nuestra capacidad de energías renovables de 50 megavatios a más de 2.500 megavatios, que es una transformación energética gigantesca, y pues también todo el tema de movilidad sostenible y ambiental. Digamos, Colombia ya tiene el marco regulatorio de todas estas medidas ambientales que pues apoyan una movilidad también sostenible en el país, menos impuestos, un montón de temas importantes, pero sí estoy de acuerdo, digamos, con el hecho de que de pronto no lo han logrado comunicar lo suficientemente correcto. Y si logran esa comunicación de estos logros tan importantes, de pronto se generan nuevas narrativas, pero pues es difícil quitarle el protagonismo al COVID, ¿no? Uno lee las noticias, los medios, todas las noticias todos los días tienen alguna relación con el COVID, porque es imposible obviar o no mirar realmente los daños que ha causado el COVID a nivel mundial y a nivel Colombia, y también desnudando la desigualdad y desnudando un montón de problemas pues, que tenemos en el país. Pero narrativa de Iván Duque, yo no diría que lo salvó, pero sí diría que es difícil que para algún gobierno a nivel mundial la narrativa en este momento no sea el COVID.
Sí, yo frente a lo que han dicho María Camila y José, pues pienso que, bueno, hombre, este gobierno comenzó siendo o queriendo ser y mostrándose como un gobierno conversador, ¿sí? Que conversar, que no estar en ninguno de los polos, lo cual me parece difícil porque pues tiene un partido que claramente tiene pues un lado de la balanza que no está mal, pero pues entonces no se desenmarque de eso como tal. Pero entonces comenzó queriendo, digamos, hacer unos talleres construyendo país, que comenzó muy juiciosamente, pero como que después no siguió. Sí, eso paró. Y no solo por el COVID, sino que yo no vi juiciosamente todos los sábados hacer el taller. Que entonces, ¿para qué era? Para conversar con la gente, para ir a las comunidades, para preguntarles sus, pues, sus requerimientos o sus peticiones. Y de pronto también pues, para dar como esa rendición de cuentas. Pero a mí no me parece que haya funcionado. Luego llega el paro nacional, lo estigmatiza al 100, o sea, esa narrativa de estigmatizar como las manifestaciones. Sí, muchos dicen, no, es que él no la estigmatizó, sino tal otra cosa, pero a mí sí me parece que la estigmatizó. También ver a Nancy Patricia Gutiérrez en su momento como ministra del Interior diciendo con un hashtag no pudieron qué, o sea, que tenían que poder los que salieron a protestar. Y entonces llega la conversación nacional, eh, lo cual a mí me pareció una buena iniciativa, porque pues sí, sentémonos a conversar, de hecho eso es parte de la gran idea detrás de este podcast, pero una conversación que según uno veía y según me contaron personas que participaron, era él y los ministros anotando en libretas y después haciendo un resumen del plan nacional de desarrollo para los que estaban ahí sentados, pues esa no era la idea, ¿sí? O así creo que no lo entendió la sociedad en general, o por lo menos yo no lo entendí, sino en verdad llegar a consensos. Y digamos que sí, esas propuestas o esas políticas públicas o leyes, más que políticas públicas, esas leyes que pensaban presentar al Congreso, se pensaban presentar el 15 de marzo. Y justo ahí fue cuando ya se decretó la cuarentena general, pues la primera de muchas que hemos tenido, etcétera, y nunca logramos saber qué tanto había hecho el gobierno o había, sí, concertado, entre comillas, el gobierno para por decirlo así, no callar, pero sí pues bajar los ánimos de esa inconformidad social para responder a esas peticiones. Entonces a mí me parece que una narrativa no ha tenido, me parece grave que la narrativa del gobierno de Iván Duque lo recordemos por la pandemia y de pronto no necesariamente por las buenas acciones, sino por unas acciones no tan buenas. Eh, entonces, pues sí, eso es lo que yo pienso a grosso modo. Ni el de la paz, pues también ha tenido una narrativa en ese tema de paz con legalidad. Es como asumiendo si el acuerdo de paz fuera ilegal. Así lo interpreto yo. Entonces, ¿por qué decirlo así? Y de las relaciones internacionales, más exactamente Venezuela, pues una narrativa de un cerco diplomático que vimos que no mostró sus resultados. Y que además ni siquiera estuvo en el discurso del 20 de julio. Venezuela no fue tema, que siempre está. Me parece muy interesante el aporte que hace José Miguel en el sentido de que para todos los presidentes del mundo, la pandemia marca un dilema de narrativa, ¿no? Porque finalmente va a ser imposible que la gente recuerde 2020 pues por otro hecho diferente o por otra acción de política pública. Eso me parece un tema interesante. Sin embargo, tengo una preocupación en términos de las acciones del presidente Duque frente a la narrativa que han tenido las instituciones en el país, es decir, sin caer en la hipocresía que representó el Frente Nacional y los pactos entre caballeros y los acuerdos entre sectores políticos. Me preocupa un poco que ante esa ausencia de una política nacional claramente identificable, pues por no mencionar el tema de la economía naranja, que pues fue un desastre absoluto en términos propositivos y de realización política, volvamos a caer en la radicalización del plebiscito. Me preocupa un poco su intervención en el día que se supo la decisión de la Corte frente al senador Uribe al salir a la defensa de un senador en una locución pública, digamos, no era una entrevista, podía haber usado un lugar común como decir que espero que el presidente se defienda o el expresidente se defienda con todas las de la ley, que haya garantías, pero salió a decir que era el colmo, más o menos, que hubiera una gente que asume uno que es el partido FARC en el Congreso, las FARC también la embarraron en comunicación, por supuesto, y que el senador Uribe tuviera que defenderse en casa por cárcel. Entonces me parece que un poco están tratando de recuperar esa narrativa plebiscitaria o preplebiscitaria
en la que se combinan peras con manzanas, porque no tiene nada que ver el caso Uribe con el acuerdo de paz, para deslegitimar una decisión de la Corte. Eso me pareció como la construcción de una nueva narrativa deliberada. Uribe preso, las FARC libres, que me parece muy peligroso. Sí, no, fíjate que con respecto a eso, hoy mi preocupación era realmente genuina cuando hablábamos con la senadora Paloma Valencia y con la senadora Paola Holguín, que digamos, claro, son del ala más radical del centro democrático, que es bien distinto cuando uno habla, por ejemplo, con un Gabriel Santos, ¿no? Pero digamos, ahorita la lógica de ellos es simplemente que como ¿cómo es posible que Santrich esté libre? Que eso a muchas personas les puede revolcar el alma y el corazón, porque es que ese señor de verdad cometió delitos y delitos graves, graves, por supuesto, porque es que lo vivimos, las personas que cubrimos conflicto, vivimos esto y vimos la cantidad de atrocidades que hacía este señor con sus guerrilleros que lo seguían, etcétera. Entonces, claro, dicen, pero ¿cómo es la misma sala de instrucción de la corte la que lo deja libre y que ahora está, digamos, no entiendo por qué, y me preocupa así como a Larisa, ese discurso de ellos, porque están mezclando el tema del proceso de paz, que ya había quedado acordado, que ya había quedado firmado, que ya había quedado pactado, y que sí, se hizo un plebiscito, y ella me lo recordaba, Paloma esta mañana, me lo recordaba, pero es que se hizo un plebiscito, y se dijo que no, y se llegaron a unos acuerdos, y le dije, claro, y se hicieron los ajustes, esos ajustes se hicieron, pero confunden esto y lo preocupante es cómo están llevando realmente al presidente de verdad contra la pared. O Asamblea Nacional Constituyente o chao, 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 apoyo del partido. Y ahora la senadora Paola Holguín, pues llamando a las fuerzas, a la fuerza activa, a un mensaje supremamente, eh, ¿cómo lo digo yo sin que suene tan fuerte? Pero pues creo yo que es un mensaje muy subversivo realmente. Eh, Decir que apoyen al presidente y que pilas y que la fuerza activa, las fuerzas armadas, digamos, yo digo, hombre, esto es realmente peligroso, aparte de lo que está, por supuesto, sucediendo en las calles que ustedes ya conocen. Pero sí siento que no, ahora sí que va a ser mucho más fuerte ese tema de la oposición al proceso de paz, a lo pactado y a la justicia especial de paz. Yo voy a meter la cucharada. Y hay algo que voy a rescatar de lo que están diciendo, y es que yo sí creo que esta coyuntura sí se presta, digamos, para radicalizar, para lado y lado. O sea, para mí esto le cierra las puertas a alguien sensato, y con sensato no me refiero específicamente centro, porque hay gente sensata en la derecha y en la izquierda, pero sí le cierra puertas a gente que es sensata y que es buena para el 22. Yo siento que si seguimos por esta línea, y no estoy diciendo pues que sea una, mejor dicho, no estoy diciendo que sea una decisión política ni mucho menos, pero sí estoy diciendo que esto es un punto en el que el partido puede que sí retome narrativas extremistas. Yo siento que si seguimos por este camino vamos a llegar a un 22 muy parecido al que tuvimos en el 2018, que Iván Duque pues pudo ganar por decir de alguna manera u otra, más centrado que Gustavo Petro. Pero sí siento que la radicalización se viene, y algo que pues diferente a ustedes, que a mí sí me preocupó de lo de Iván Duque, y no tanto fue un tema más de discurso, que no hizo, por decirlo así, un llamado a la calma. Yo creo que en momentos así, y más que todo por el COVID y la pandemia, estamos en teoría en el pico, estamos en los meses de más cuidado en Bogotá, de cuarentenas estrictas por localidades. Debe haber también un mensaje al pueblo colombiano, a todo el pueblo colombiano, de calma, de mantenerse en los hogares, de darnos, por decirlo así, un aliento a los colombianos, pues, de que todo va a estar bien de lado y lado. Y siento que eso faltó, más allá de meterme en el tema de político y de juzgar, porque siento que no es mi papel. Sí me faltó un mensaje de calma, sí me faltó un mensaje de llamar a los colombianos pues
a mantenerse en la casa, a no salir, a festejar o salir pues a lamentar y a romper pues los temas de bioseguridad. Eso a mí me faltó, por decirlo así. Sí siento que puede ser un tema de extremos para el 22, pero pues también depende de lo que siga pasando, ¿no? Aquí estamos hablando simplemente de una medida pues de preventiva pues que le hacen al senador Álvaro Uribe, pero, José, pero pues toca ver qué va a pasar. José, pero ¿sabes qué? Es que ahorita dijiste algo que me llamó muchísimo la atención y que hace parte, digamos, del discurso del presidente, y es que piensan que el principal problema es la falta de comunicación de los logros de la administración. ¿Por qué crees que es solamente una falta de comunicación y no, por ejemplo, un cambio de colaboradores, una apertura a escuchar más a personas que no están tan de acuerdo a él? No sé, ¿por qué crees que es una falta de comunicación? Pues realmente la falta de comunicación para mí tiene hartas variables. Una de esas puede ser mal asesoramiento, porque pues también hemos visto errores, algunos bobos, algunos grandes, que yo siento que en presidencia debería tener muchísimos filtros, por decir así. O sea, van a redactar una carta como lo de su santidad, Iván Duque, no sé si se acuerdan. Sí, claro. Mejor dicho, todas esas cosas deberían tener 10 filtros antes de salir. Y siento que muchas veces esos filtros faltan, por un lado, y otras veces que yo siento que tenemos un gran gabinete en su mayoría, con unos grandes logros, pero que de pronto no tienen la visibilidad que, digamos, tenían muchos ministros en el gobierno Santos, que todos venían, la mayoría, por no decir todos, venían de partidos políticos, venían de una trayectoria política grande. Teníamos a Gina Parodi, tenemos a Cristo, y este gobierno puede tener, digamos, hasta gente mejor, me parece a mí, pero que de pronto no tienen la visibilidad en medios, en Twitter, en redes, y de pronto pues los logros, que para mí hay muchos logros. Hay una cosa que vemos en gobierno que es súper interesante, que le apunta, digamos, un montón de estudios que dice, todo el mundo piensa que cada año estamos peor. Entonces hacen la encuesta, ¿usted cree que estamos mejor o peor que el año pasado? Bueno, ahorita en COVID puede que cambien un poco los datos, pero normalmente la gente siempre pensaba que estábamos peor. Y lo que muestran las cifras y lo que muestran, digamos, las estadísticas tanto del BID como del país, es que la mayoría de los países siempre van mejorando. Entonces siempre hay menos deserción, puede que vaya bajando poquito a poco, pero mejor dicho, las cosas, por decirlo así, van mejorando en el gobierno de Iván Duque. Yo sí creo en eso y creo fielmente en que las cosas iban mejorando, pero la gente no las siente. Y ahí es donde creo que le ha faltado al gobierno, como hacer que la gente las sienta cercanas o que sienta al gobierno cercano. Puede que le falte hablar con sectores. Yo siento que desde la diversidad se crean pues muchísimos mejores proyectos, pero también siento pues que en todos los gobiernos, lastimosamente, pues a veces se centran mucho pues en lo que dijeron en campaña, en muchos otros temas, y el país va cambiando todos los días, y de pronto si se dan cuenta de ese cambio, que es muy variable cada día, podemos lograr pues mejores soluciones. Pero yo sí creo que hay un tema de comunicación y también un poco de falta de filtros. Esos serían como mis dos temas. No sé si te contesté, María Camila. Sí, 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 sí. Yo frente a eso, lo que creo es que a mí el tema de la comunicación, bueno, eso es un discurso que tienen todos los gobiernos al principio, ¿sí? Yo creo que todos han tenido aquí el tema de, ay, no es que no estamos comunicando bien las cosas, tanto locales como nacionales. Pero es que aquí ya lleva 2 años, ¿sí? O sea, es que aquí no es que comenzó hace 3, 4 meses, que digamos ese discurso es aceptable, podría decir, sino ya lleva 2 años, ¿sí? Ya digamos la portada de semana del año pasado de un año de aprendizajes, pues ya ahorita no cabe. Entonces yo sí creo que la comunicación no es que le falte comunicar, sino que no lo logró hacer, ¿sí? Pues esperaría que en estos 2 años que le quedan pues lo logre hacer. Pero es que ya además el jefe de comunicaciones anterior fue Álvaro García. Malísimo, por lo menos no sé como periodista, pero por lo menos en el papel en Casa Nariño, malo, porque vimos grandes errores. Y llega Hassan Nazar, y lo que uno ve entonces es más de ese discurso duro, mezquino, fuerte, eh, con periodistas principalmente,
pero también como en general, como, y la figura, yo soy también mucho en fijarme en los símbolos. Hassan Nasser es un símbolo, pues, fuerte, no el uribismo como tal, pero él sí se reconoce como un uribista pura sangre. Entonces yo ahí no veo que haya intención de mejorar la comunicación, sino entonces ahora sí comenzar con un discurso mucho más fuerte. Volviendo un poco a lo de la JEP y al discurso que están teniendo el Centro Democrático frente a lo que pasó con el expresidente y senador Uribe el pasado martes, me parece tenaz que siempre se quiera volver. Entonces, si pasa algo, entonces acabemos con la JEP. Si pasa otra cosa que nada que ver, acabemos con la JEP. Entonces, eso me parece grave, pero también entiendo que les convenga. Porque vimos unas elecciones locales que hasta el mismo expresidente Uribe reconoció, hombre, las perdimos, y la puso así en un tuit. Que lo mismo pasó en el 2000, cuando fue que hubo elecciones regionales antes, en el 2014, si no estoy mal. 2016, perdón. Que hubo, y también el Centro Democrático le fue muy mal. Entonces ahorita les conviene ese discurso de Uribe víctima, Uribe está asediado por una corte que tiene decisiones políticas para hacer su carrera al 2022, que yo creo que ya veía perdida por el mal gobierno que puedo decir que ha tenido Iván Duque. Cuando llegó Duque fue un presidente que me acuerdo el día de su discurso presidencial, afirmó que iba a gobernar para todos los colombianos y como dice María Camila, pues ahora está en una encrucijada porque pareciera que se está dando la pela solo por representar a un sector del espectro político y quedarse con ese 30% de aprobación que encuentra en la derecha o en la centro derecha. Pero otro tema que me ha llamado mucho la atención es su relato de juventud. O sea, a mí, Sí, perdónenme, total. pero yo siento que es un presidente Sí, sí, viejo. sí, sí, Así lo sí. leo, así lo veo, así lo percibo en sus discursos. Es avejentado, formal, sus frases, sus palabras, su retórica de cajón. Eh, pues, digamos, siento que no fue tan renovador como pudo haberlo sido César Gaviria en su momento, con la misma edad, o como hay otro tipo de liderazgos que, no sé, Carlos Gaviria Díaz, o el de, no sé, incluso un tipo como Jorge Enrique Robledo me parece más joven que Iván Duque en términos la definición de su carácter. Entonces creo que tampoco tuvo una asesoría o ha tenido que le permita construir un relato de qué es lo que quiere ser y cómo Sí. se quiere proyectar y eso le enreda la pita. Bueno, yo creo que entonces los temas están sobre la mesa. Muchas Yo quería decir gracias. una cosita. ¿Alguien quiere Bueno, terminar con... Yo Sí, creo José, que adelante. de este lado, por decirlo así, la centro derecha siempre como un formalismo, ¿no? Pues como uno ve ese tema. Pero sobre, digamos, política joven, yo siendo un joven del partido, pues por decir así, de partido de gobierno, sí hay unas oportunidades chéveres para los jóvenes. Puede que no se proyecte como uno, entiendo al 100% el comentario, pero digamos los proyectos que ha sacado para los jóvenes, el nuevo consejero de la juventud me parece excelente. Raiza no me gustaba mucho, si le soy sincero, pero me parece que este consejero es muy bueno, que está hablando con diferentes sectores. El tema de la contratación de los jóvenes en las entidades públicas me parece magnífico. Siento que sí está trabajando para los jóvenes, pero vuelvo ahí al tema. Puede que entonces no sea un problema de comunicación, pero Dios, debería encontrar alguna manera de lograr mostrar las cosas que hace o de sentirlas cercanas. Digamos, en mi facultad en los Andes, la gente no lo es siente. que sabes que de pronto sí lo ha hecho, es que de pronto sí lo ha hecho y ha hecho cosas. Por ejemplo, lo que les iba a decir ahora que estamos hablando de tema paz y todo esto, por ejemplo, me parece que el señor Emilio Archila, el alto consejero, me parece que ha hecho cosas muy buenas. Y por ejemplo, hoy justamente estoy hablando sobre las emisoras de La Paz, que eso estaba en el acuerdo y en el punto 6 del acuerdo de La Habana. Y me parece que este señor de verdad no se ha despegado de los CTCR, de los antiguos CTCR, no se ha despegado de eso y ha estado en campo y ha hecho un trabajo bonito, pero no ha sido suficiente. Entonces, por eso es que decimos en dónde está la implementación del acuerdo, qué ha pasado, pero no es suficiente, tal vez por falta de apoyo, tal vez porque no, no, no,
no lo están apoyando tanto, ¿sí? Porque solamente de pronto no funcionan como equipo, sino funcionan como personas individuales. Y eso es lo que siento que está también pasando en este gobierno. Y ya como para cerrar, creo yo, por ejemplo, Héctor Riveros decía que lo único que ayudaría o que le ayudaría al presidente para poder salvar su capítulo en la historia de Colombia sería un timonazo que le permita recuperar su liderazgo que en la práctica pues no ha podido poner en la agenda. Yo creo que este es un punto crucial, precisamente por lo que está pasando con el expresidente Uribe, por lo que está pasando con la pandemia, porque de pronto ya estamos en una etapa final, de pronto a finales de año. Vamos a ver qué pasa en este 2021, pero creo que puede llegar, como les decía, digamos en un principio en esta conversación, pues se puede desmarcar de esa extrema derecha o definitivamente hundirse con ella digamos, polarizar un poco más el país y bueno, irse con esa minoría que le funciona a él. Pero eso es finalmente lo que creo. No, digamos, eh, tengo un poquito de esperanza, me queda como un 30% de esperanza, básicamente. Bueno, entonces, como decía, las posiciones están sobre la mesa. Podríamos aquí hablar hartísimo más, pero por este capítulo vamos a dejar ahí y ya pasamos a la sección de otra sección de este podcast que es los recomendados. Cada uno va a recomendar alguna cosa, un libro, una columna de opinión, una receta, música, series, bueno, lo que quieran para cerrar de manera más amable, aunque el diálogo fue bastante amable, este episodio. José, ¿qué nos recomiendas tú? Bueno, mi recomendación es un libro que se llama Democracy for Realists, Democracia para Realistas, y es un libro muy bueno y se lo recomiendo especialmente a la gente que vive en Bogotá, teniendo en cuenta que estamos en los presupuestos participativos, que tienen todavía tiempo para inscribirse, que el 50% de los presupuestos de las localidades van a ser votados por las personas que se inscriban para votar por ellos, y habla sobre las relaciones que tiene pues, la democracia directa e indirecta en la toma de decisiones, con muchísimos ejemplos, para que entiendan realmente o la importancia o la carencia o lo que le falta realmente a la participación ciudadana para realmente ser buena, influyente en este tipo de escenarios. Entonces esa es mi recomendación, y también pues les recomiendo votar en los encuentros ciudadanos que van hasta el 10 de agosto. Buenísimo, José, muchas gracias. María Camila, tu recomendado. Bueno, yo tengo dos recomendados. Una serie que aunque me hicieron bullying esta semana en la W porque imagínense que la serie salió en el 2015, pero Netflix la estaba recomendando porque en este momento hace parte de los 10 más top de los documentales más tesos de Netflix. Es el de Frank Sinatra, si les gusta la música de Frank Sinatra, se llama Sinatra All or Nothing y es maravilloso porque es una recopilación de toda su música, de su vida, de su historia, de la vida con sus mujeres, y pueden encontrar, digamos, la historia de cada canción. Es realmente maravilloso, así que se lo recomiendo. Eso es en Netflix. Y estoy leyendo a Jorge Franco ahorita, que me gusta mucho, con melodrama. Es un libro, digamos, él siempre trata como la problemática, el tema social, el tema de violencia, le mete de todo un poquito, sexo, de todo. Entonces me parece como bien interesante la literatura del Jorge Franco. Ahí está. Perfecto. Larisa, tu recomendado. Bueno, yo estoy viendo una serie que me saca de la pandemia, que es prácticamente como una novela sueca que se llama Bonus Family, que es como una historia romántica, emocional, novela pura, pero pues es que en algún momento uno tiene que cortar y pensar como en mundos bonitos y civilizados. ¿Qué plataforma? En Netflix. Ah, ok, no me la he visto. Pero además Bonus de esas Family. series que tienen como 30 capítulos, entonces tiene uno para rato. Ah, no, buenísimo. Y acabo de leer el último libro de Ricardo Silva que se llama
¿Cómo perderlo todo? No, el del Río Muerto. Ah, Río Muerto. Ah, ese la tengo por leer. Sí, sí, Bonito, chiquito, obviamente no es nunca como cómo perderlo todo, que me parece que es lo la máximo, ¿no? fantástica esa Sí. novela. Sí. Pero pues me parece que es un libro chiquito como de avión, como para leer uno rápido y Rico, sí. pensar en otra cosa. Chévere. Bueno, y yo les voy a recomendar el último libro de la profesora y académica Sandra Borda. Ella es profesora de la Universidad de los Andes, analista internacional. Lo sacó el pasado 1 de agosto, se llama Parar para Avanzar. Es la crónica del movimiento estudiantil que paralizó a Colombia, así lo titula. Ahí recolecta diferentes testimonios y hace pues una crónica, como bien lo dice su nombre, sobre lo que ha significado el movimiento estudiantil en Colombia, no desde el paro del 2019, del 21 de noviembre de 2019, sino comienza ella su recuento desde el 2011 y todos los pasos que han dado los estudiantes universitarios para una mejor educación superior pública. Buen libro, el lanzamiento va a ser el 27 de agosto a las 6 de la tarde. No sé a través de qué plataforma digital, pero pues en las redes sociales tanto de ella como de Planeta, me imagino, podrán verlo. Entonces con esto cerramos este primer episodio de Generando Conversaciones. A nuestros dos invitados, a María Camila de José, muchas gracias. A mi compañera Larisa, también gracias por la disposición. Y esperamos que nos comenten, que nos critiquen también, que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Generando Conversaciones y en Twitter como @gconversaciones. O nos pueden escribir también al correo en Gmail, generandoconversaciones@gmail.com. Nos vemos nos escuchamos más bien dentro de 15 días. Chao.